Buenas tardes. Como todos los jueves estamos aquí en Los Profesionales en el canal 4TV. Hoy nos acompaña Víctor Macías, vocal de la Junta Directiva de Turcom, y José Manuel Espiño, presidente honorífico. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, ¿qué es Turcom? Bien, el presidente honorífico. Turcom es un colectivo de personas comprometidas con el medio ambiente, comprometidas con la vida y posiblemente pues un compromiso tremendamente alegre y beneficioso para la sociedad, pero sobre todo para ellos, porque nos permite vivir en armonía con el medio. Desde la crítica, desde la construcción, pero también desde la satisfacción y el provecho que significa conocerla, amarla, respetarla y ver que vivimos en un entorno único. Eso en suma es el colectivo. A partir de ahí hay un montón de diversas ramas que permiten trabajar en los diferentes temas que hoy preocupan a Canarias desde el punto de vista medioambiental, tanto formativo, toda la línea de educación ambiental, como crítico sobre energías obsoletas que pretenden instalarse cuando vivimos en la zona con mayor número de horas de luz de toda Europa. Han cumplido 35 años. ¿Qué balance pueden hacer de este largo periodo de defensa del medio ambiente, Víctor? Hombre, un largo recorrido que, por cierto, a José Manuel se le olvidó omitir que él es presidente honorífico por algo en particular, porque es el fundador de Turcom. Turcom, él es ya docente jubilado, recién jubilado, aparenta mucha menos edad de la que tiene, afortunadamente para él, y Turcom nació en un colegio, nació como un programa docente dentro de lo que se hace también en varios colegios, del huerto escolar, del amor por la naturaleza, y esos 35 años el recorrido empiezan en ese colegio de la mano de José Manuel. Sí, era profesor. En el año 82, en el Esteban Navarro Sánchez, un centro público del Calero, y ahí empieza una ilusión, con niños que afortunadamente muchos de ellos no solamente tienen la semilla de compromiso con el medio como seres vivos que somos, sino además están implicados en el activismo medioambiental en colectivos como Turcom o otros colectivos que afortunadamente están dispersos por todo el archipiélago. Entonces yo creo que han aprendido y ha salido de ahí una enseñanza de vida. La importancia aquí es que nosotros seamos partícipes de que ese medio ambiente esté lo menos alterado posible. ¿Por qué? Pues la primera razón es egoísta, es solamente supervivencia y calidad de vida del ser humano, y muchas veces olvidamos eso. Olvidamos que la faceta más importante que nos da la naturaleza es que con el respeto nosotros nos encontramos muchísimo mejor, que respetando sus ritmos biológicos nosotros tendremos mejores alimentos, con lo cual tendremos menos problemas de salud, y que además respetando sus ritmos nos permite ser mucho más felices, nos permite acercarnos a espacios que estamos cada vez más acostumbrados y a especies a verlos en las láminas de texto o verlas en la televisión porque han desaparecido. Es muy importante que cuando nosotros perdemos una cascada, un caidero en Cernícalo, lo recuerdo yo cuando se hizo una galería para extraer agua y de una forma ilegal e irracional se echaron los escombros sobre el mismo barranco de los Cernícalos, algo que nos parece hoy día impensable, esto sucedió hace 30 años, pues aquella cascada de 15-20 metros de caída libre desapareció para siempre. Entonces esa ya es una historia ecológica que nos permite ver cómo la naturaleza sí la cambia el ser humano y cómo los daños que se hacen a la naturaleza muchas veces son irreversibles. Entonces creo que es muy importante el aprender eso y lo importante que es el trabajar la educación ambiental como uno de los pilares fundamentales. Yo creo que lo está haciendo, porque si no, dinámicas como esta de una tala salvaje o de seguir insistiendo en la gasificación de las islas cuando no insistimos en la eólica y en la solar, demuestran que hay un problema educativo muy serio, sobre todo en la integración y el respeto del ser humano hacia el medio. Bueno, sí, la educación es importante, pero al final detrás de todo esto vienen también muchos intereses económicos que ya hablaremos más adelante. Víctor, ¿qué actividades tienen preparadas para este nuevo año? Sí, las actividades son las habituales y alguna otra. Las habituales se publican en un programa anual, porque Turcom fue también pionero en el senderismo. Hoy sabes que colectivos de todo género, vecinales, ayuntamientos, corporaciones de todo género, incluso empresas privadas que viven de eso, se dedican a organizar senderismos de diversos géneros, ¿no? A veces con más riesgo, para gente más preparada, tanto en lo físico como en el atrevimiento. Ahí está, por ejemplo, la Ruta Ventejuí, y para colectivos de personas mayores, etcétera.
pero Turcón fue pionero. Turcón empezaba a organizar senderismo, no para sus miembros, sino abierta a la sociedad en general. Cobraba, y seguimos cobrando, una pequeña cuota que cubre justamente los gastos de transporte público, con una guagua fletada y el seguro correspondiente, y nada más. Y se da asesoramiento, se reparten folletos o fotocopias del sitio que se va a recorrer, y esas actividades se publican, como ya digo, con cierto patrocinio, porque claro, tampoco llegamos a donde queremos llegar por falta, lógicamente, de financiación, porque somos un colectivo que vive de sus cuotas, y alguna subvención que se pide, de las que da el Cabildo y algún ayuntamiento, y para de contar. Y entonces, en ese programa, como digo, se reúnen tanto las actividades que hay cada mes, que puede haber más de una, puede haber actividades normales, actividades familiares, incluso rutas gratuitas que también las hay, y también viajes que se dan normalmente en Semana Santa y en verano, ¿no? Y siempre esos viajes también tienen el cariz plenamente de disfrute de la naturaleza, ¿no? Desde luego los viajes no son a visitar una ciudad como hacemos muchos en nuestros viajes habituales, sino es... Un hotel 5 estrellas, ¿no? No, claro. Hay, por ejemplo, un ciclo en que se está cerrando todo lo que es el conocimiento de la Macaronesia a través de viajes que se hacen a Azores, Cabo Verde, Madeira, en contacto además, en perfecta comunión con los colectivos ecologistas de la zona, con lo cual es un verdadero lujo la gente que va y conoce cómo esas labores de manifiesta defensa del medio y de valoración del medio que tenemos en Canarias y que Turcón desarrolla a partir de Telde, pues se desarrollan en cualquier otro archipiélago de la Macaronesia. Entonces, eso permite articular que la educación ambiental vaya a través de los viajes, y que a través de los viajes ellos comprendan además una forma de viajar muy interesante, que es más allá del viaje, el hecho, por ejemplo, de conocer no solamente los espacios de mano de colaboradores que conocen perfectamente esos espacios, sino la gastronomía local, las costumbres, el folclore. Entonces, eso es increíble. Entonces, yo creo que esa labor que tiene el grupo de senderismo, pues es una labor fantástica que hace el colectivo Turcón, y por la que yo creo que son los reconocimientos que el colectivo tiene a nivel de archipiélago. Eso que comenta José Manuel es importante, porque cuando tú viajas a cualquier sitio, depende de tu manera de ser y de los que están en ese lugar, sí, puedes relacionarte más o menos con los lugareños, pero no es lo habitual. Lo habitual es que tú vayas con guía o por tu cuenta y se para de contar. Efectivamente, cuando tú vas como colectivo medioambiental, como colectivo ecologista, contactas con los colectivos de esa zona y te reciben con los brazos abiertos. Así ha sido en Madeira, en Cabo Verde y en otros sitios que hemos ido, y da igual que incluso no sean de tu idioma, que te reciben con los brazos abiertos, y ellos te cuentan y te enseñan cosas que no están en ninguna guía de viaje, incluyendo la problemática que hay en la zona, que es lo que nos luce, porque eso Exacto. Es lo que nos vende y que nos preocupa también. Claro, es lo que no vas a ver nunca en un programa turístico del Gobierno de Canarias. José Manuel, ya adelantabas algo. Se está llevando a cabo una tala de árboles indiscriminada por las calles de Telde. ¿Qué opinión tienen al respecto? Le voy a dejar la palabra a Víctor, voy a hacer solamente un pequeño inciso, porque Víctor sé que ha estado trabajando ese tema con personas que se han dedicado específicamente a él, como aquí quiero reconocer el trabajo de Juan Elitio Jiménez Alemán, que no pudo estar hoy, pero sin embargo ha hecho un trabajo muy importante que está en la prensa. Pero solo te voy a contar una cosa como profesor. Durante 40 años yo he tenido la posibilidad de salir al entorno del Calero, tanto del Esteban Navarro, centro de primaria, como el IES El Calero, donde acabé mi etapa como docente, y trabajar in situ, quiere decir, en los árboles que había en las aceras, por ejemplo, la reproducción de las plantas a través de las flores, trabajándolo, por ejemplo, con hibiscos. No es una planta canaria, pero sin embargo es una planta que permite claramente ver todos los órganos masculinos y femeninos de la planta. El hecho de salir, el hecho de que ellos vieran el ser vivo en contacto no solamente con ellos y con el medio, sino con su localidad más cercana, con el barrio, permitía hacer que haya unas vivencias, la parte emocional que no quiero olvidar muchas veces, que hace que ese niño se sienta orgulloso de estar en ese barrio. O sea, no ha tenido que ir a un libro, que es normalmente a donde vamos para poder trabajar la reproducción de cualquier ser vivo. Más allá del jardín que tiene en el centro, más allá del huerto que tiene en el centro, su barrio estaba arbolado. Y en este caso con un arbusto que no daña absolutamente nada, porque es un hibisco. El hibisco se puede podar, vamos a tener floración durante todo el año y no hace ningún daño. Lo que sí hace daño no es una tipología de árboles en las calles, sino lo que hace daño es la enorme desidia de las corporaciones municipales en el abandono absoluto de la arboleda una vez plantada. Un ejemplo claro, yo vivo en la playa de Sainetas.
El que se esté levantando absolutamente toda la mediana es por un abandono continuo sobre una planta agresiva que es un ficus. Pero ese ficus podado, que está en otros municipios de Gran Canaria, no tiene ningún problema. Lo que hace es que no se puede dejar crecer como un árbol, como estuviera en el medio de la plaza de San Juan. Ese es el gran problema. Porque cuando surge el problema, luego sí vas a querer tomar una medida radical, que sigue siendo la inadecuada, porque ya es un pequeño ecosistema donde hay vida invertebrada y vida vertebrada. Hay un montón de aves que han hecho de eso su casa. Si no, la medida drástica va a ser porque esa poca educación ambiental, escasa o nula sensibilidad hacia el medio y sobre todo el tema de rentabilizarlo desde el punto de vista político de unos votos o de una economía, porque pueden esconderse las dos cosas por ahí, con la empresa que se ha contratado, pues va muchísimo mejor una tala. Una tala además que en ningún momento va a obedecer a un cambio estudiado sobre otra especie a colocar, sino una tala y cemento, o sea, cosas que no encuentras en ningún otro municipio de toda la geografía española. Es que es una pasada. Mientras estamos asistiendo a que están plantando árboles en todas las calles de las ciudades españolas, copiando a las ciudades europeas, nos encontramos con que en Telde se talan, teniendo en cuenta además que no se han leído el protocolo que han firmado como alcaldes por el cambio climático. O sea, no tiene sentido ninguno. Es como si yo, por ejemplo, ahora mismo voy a atender a la pobreza y tengo que mantener 4 centros de alimentos, de recogida de alimentos, y firmo la carta de que voy a combatir la pobreza con acciones sociales y al mismo tiempo cierro los 4 centros de recogida de alimentos. Lo mismo, es lo mismo. O sea, no hay ninguna otra postura que se haya puesto sobre la mesa para decir estos árboles se van a sacar por esta razón, está todo estudiado, pero a cambio se van a colocar estos porque no queremos perder la dinámica de forestación que el municipio tiene. Por ahí va. Sí, esta medida, lo estábamos comentando, se ha llevado a cabo, se debe a motivos de accesibilidad y seguridad vial, según ha manifestado el ayuntamiento. Pero creo que Turcom había propuesto otra alternativa, que era un poco lo que estabas adelantando. ¿En qué consiste dicha alternativa, sí, Víctor, por ejemplo? Bueno, abundando la cuestión, tu pregunta anterior, la actitud de Turcom es de pura indignación. Es decir, y aquí no entramos que seamos ecologistas o no lo seamos. Cuando tú ves que alguien apalea o le tira piedras a un perro, no hace falta ser ecologista para indignarte. Sabes que eso no está bien, simplemente no está bien. Distinguir lo que está bien de lo que no está bien. Y el arbolado, como bien dice José Manuel, no hace falta ni viajar, que viajamos afortunadamente, y como decía Cervantes, el que lee mucho y viaja mucho, ve mucho y sabe mucho, ¿no? Lo ves en la televisión, lo ves en los informativos, lo ves en todas partes, que cada vez hay que tender más hacia la vuelta a un sistema habitable en las ciudades. Y eso pasa por ir eliminando gradualmente el uso del vehículo, sobre todo de lo que yo llamo vehículos fósiles. Todo lo que te venden como el nuevo vehículo y tal, de nuevo no tiene nada, son vehículos fósiles, contaminan, se basan en el petróleo como siempre ha sido desde hace más de un siglo. Y una de las maneras más eficientes de contrarrestar eso es el arbolado urbano, bien sea, como dice José Manuel, en arbustos decorativos como el hibisco o en los árboles. Y entonces la cuestión que viene ahora, que es una cuestión recurrente, que no es una cuestión de ahora, que es una cuestión por desgracia de hace años en Telde, es que sucesivamente, legislatura tras legislatura, y ya da igual el color político, sabemos que unas siglas han gobernado más que otras, pero realmente, si te fijas, en las últimas décadas ha gobernado, creo que todas las siglas políticas que están representadas en Telde, salvo partidos muy minoritarios, ¿no? En alianza, solos, como sea, ¿no? Y hay que recordar que Turcom siempre ha estado en la defensa de ese arbolado urbano y en su fomento. Hay que recordar la gesta de nuestro presidente actual, Honorio Galindo, cuando él se puso delante de los obreros con las palas excavadoras que intentaban cortar en la época del alcalde Valido. No tú le emprendas en decir quién ha sido, porque debe ser conocido por la gente, para cargarse los pinos marinos en Melenares. Y él se puso delante, dice, mire, si usted tiene que hacer algo, va a hacerlo conmigo delante, ¿no? Pues voy a llamar a la policía, pues llame usted a quien quiera, ¿no? Y después, cuando los vecinos de la zona vieron lo que estaba pasando, ellos mismos se pusieron delante. Y el ayuntamiento tuvo que parar. Y gracias a eso tenemos la estupenda arboleda que tenemos allí, recreativa, para comer, para solazarte y para dar sombra. Esto, por desgracia, se viene sucediendo. Ahora el responsable es el concejal Abraham Santana. Y antes que él, el concejal
Eloy Santana, creo que también se llama de apellido. Y la última responsable, lógicamente, es la alcaldesa Carmen Hernández. Y lo decimos, esté quien esté gobernando, no porque sean estos, lo mismo si hubieran sido de cualquier otro partido político, porque ellos son los responsables de esto. Nosotros propusimos, pero nosotros aquí somos unos simples invitados, que si era posible el concejal estuviera aquí presente, porque nosotros creemos en el debate de ideas. No es lo mismo que nosotros expresemos nuestra postura ahora y otro día al concejal, sino confrontar las ideas. Y si eso es posible más adelante, nosotros encantados. Pero a lo que vamos con el tema es que es algo que no entendemos. Es como si la solución para un animal enfermo fuera pegarle un tiro, gasearlo. Lo mismo se está haciendo con los árboles, ¿no? La solución de un árbol que molesta es acabar con él. Y son árboles perfectamente sanos. Y hablo de árboles que tenemos fotografía y plena documentación, porque no es una cosa que haya sucedido de noche en un barrio escondido, vete a saber dónde, no, en pleno día y en plenas calles centrales. En árboles que están plantados en aceras anchísimas, árboles que no han levantado el pavimento, como pasa por ejemplo con los eucaliptos cuando íbamos por la carretera y eso tal, porque son árboles que revientan, árboles que nunca debieron traerse a Canarias, porque es un árbol dañino en general, es un árbol hecho para otros propósitos, de secar pantanos, un árbol de las antípodas de Australia. Y estos árboles que también son foráneos, sin embargo, dan mucha sombra. Hay que recordar que, como dijo antes José Manuel, vivimos en una zona con una altísima incidencia solar, donde si te fijas en los indicadores de las playas siempre está al 11, al factor máximo de rayos ultravioleta, que son, y está demostrado, potencialmente cancerígenos, y cada vez el cáncer de piel es mayor, y lo que hacemos es justo lo contrario, menos árboles. Cuando se podan, que hay que dar gracias, los dejan hechos, digamos, un elemento decorativo mínimo, y cuando no los talan directamente. Entonces, en esas aceras anchas, frente a edificios públicos, no están pegaditos a la puerta de una vivienda particular, se han talado, y no se han repuesto ni siquiera por otra especie que tú digas, bueno, esta especie, pues vamos a compensarlo de alguna otra manera. Que eso era más o menos lo que proponía Turcom, intercambiar uno por una especie que no molestase tanto, si ese era el problema. Pero al final lo que se ha hecho ha sido talar y los huecos han sido rellenados con cemento. Entonces... Exacto. Ahí, por ejemplo, si te fijas, nosotros, por ejemplo, tenemos la larga lista por nombrar alguna de las calles donde ha sucedido: Párroco Hernández Benítez, calle León y Castillo, calle José Arencibia Gil, calle Profesor Francisco Cruz, calle Pere Caldós. Se han talado en todos esos sitios, y en otros sitios, si te fijas, desde hace varias legislaturas, de cuando se pusieron aceras nuevas, se pusieron el hueco de los alcorques para después plantar. Eso se rellenó de cemento y hasta hoy calles principales como María Auxiliadora, como Pedro Padre Andrés Majón y otras muy céntricas, que son calles que tienden, como estamos viendo en la calle principal. ¿Quién de nosotros cuando era jovencito pensó que esa calle, que era de subida y bajada, la principal, que da San Gregorio, fuera ahora un bulevar donde hay terrazas, donde los niños juegan, donde todos pasean y ven escaparates? Las calles aledañas pasan un poco como Triana, por poner un ejemplo, que al principio, quien recuerde eso, y ahí están las hemerotecas, Triana, cuando dijeron que Triana la iba a protagonizar, dice que iban a hundir literalmente el comercio de la principal calle comercial de Las Palmas. Y ha sido que no puedes dar un paso en ciertos momentos por Triana de la cantidad de gente que hay cuando se ha penalizado. Y no solo Triana, todas las aledañas han sido yendo cada vez con más comercios, con más bulevares, con más actividad económica, y Telde afortunadamente va camino de eso. Y tú lo que haces en esas calles, justo lo contrario, te vas cargando. Primero no los plantas, y si están plantados los vas cargando. Y eso ha sido el ayuntamiento actual, con los concejales que acabo de nombrar, y también los anteriores. Es una sucesión, con lo cual cada vez tenemos menos árboles. Planteo la pregunta de, ¿esto ocurre solo en Telde o también en otros municipios de Gran Canaria? Hombre, por desgracia, cabe suponer que no solo pasa aquí. Tenemos testimonios de que incluso pasa en la capital. La cuestión es, quiere decir que siempre uno mira hacia arriba, no mira hacia abajo. Puede haber alguien que esté peor que tú, que no es raro, pero tú miras a los que están mejor que tú. Tú quieres ser mejor cada día como persona, en el sitio donde vives, en el colectivo donde te mueves. Y lógicamente uno mira a quien hace las cosas bien, donde hay más parques, donde están más cuidados, donde hay más zonas verdes, donde hay menos tráfico, donde hay más calidad de vida. Por ejemplo, las mismas aceras. Efectivamente, en algunas aceras se cometió el error, con una acera que es del ancho de esta mesa, plantar un árbol. Pero el problema no está en el árbol, el problema está en la acera. El ejemplo más evidente, y ya acabo, para no extenderme demasiado. Ahora ha habido reformas de asfaltado de las calles de Telde, y justo al lado del mercado municipal, donde está el semáforo de cruce principal allí,
la acera que baja, donde está la parada de taxi, al lado del mercado de Abastos, de Telde, han asfaltado eso y esa calle es anchísima, es enorme de ancha. Y han ampliado las aceras y la acera era como del ancho de esta mesa, la han ampliado este trocito más. Eso revela que lo digo claramente, que de mentes pequeñas no pueden salir grandes ideas. En otro sitio, en la avenida Canarias de vecindario, era una avenida de muchísimo tráfico, doble sentido, y han hecho una acera inmensa, con juegos infantiles, con bancos, con árboles, justo lo que en Telde no se hace. Y ya digo, no es cuestión de esta legislatura, por desgracia, de muchas legislaturas atrás. Antes también José Manuel adelantó parte de esta pregunta. Se quiere instalar una planta de gas en el polígono industrial del Goro. ¿Qué pensamiento tienen ante esto? Yo creo que... Yo voy a dar mi opinión. Sí. Pero primero quiero comentar algo. Creo que ya hay un posicionamiento, no leo la prensa mucho, no veo la tele mucho, pero entre otras razones porque hay muchísima desinformación en general. Eso ya lo sabemos. Y bueno, quitando algunos pequeños programas, la televisión es y la prensa bastante mediocre. Lo digo con toda sinceridad, porque está mediatizada. Pero es verdad que ya está habiendo movimientos de referencia, sobre todo de la gente que vive, de los industriales que están en esos sectores, para oponerse a algo que es un disparate. Es un disparate absoluto. Yo solamente voy a hablar de un pequeño ejemplo que conozco y me gustaría que, ya que no lo han tocado, le han informado a la población sobre la realidad de lo que voy a comentar, va más allá de los de criterios ecológicos. Porque desde el punto de vista del criterio de la ecología es aberrante que donde tenemos la cantidad de horas de sol y las condiciones eólicas tan increíbles que hay en Canarias sigan de una forma cerril y solamente obedece a criterios económicos tremendos y profundos, a una corrupción absoluta que debe estar instalada en el gobierno de Canarias y en el anterior para que sigan cerrilmente con algo que no tiene futuro. Estamos planteando que las energías fósiles van a desaparecer. Tienen un periodo determinado de años. ¿A qué viene un gasto multimillonario? Primero. Segundo, ¿a qué viene una contaminación a las islas que no tienen? ¿A qué viene que se plantee a favor del gas y va a estar en contra de las prospecciones como Marruecos? Que estamos locos. O sea, está clarísimo que todos son intereses, nada más. Entonces, yo le voy a decir un ejemplo solo. Vengo de Galicia. Han colocado el gas en la provincia donde soy yo natal, de Lugo, lo han colocado a ciudades que dicen el gas ciudad famoso. El gas ciudad famoso, la mayor parte de la población de zonas deprimidas o zonas pobres, o zonas con pocos recursos, lo han rechazado a la hora de instalarlo en su casa porque sale de caro como 10 veces una bombona de butano. Esa es la realidad. La realidad es que es volver a coger a la población y volver a subyugar bajo una empresa energética que te va a mantener bajo el yugo de la economía que tú no puedes pagar. Esa es la realidad. Segundo, ya no hablemos del gasto económico, significa meter toda esa instalación innecesaria, digamos eso, innecesaria y meterla. Afortunadamente en Gran Canaria seguimos teniendo un defensor acérrimo que lleva decenas de años defendiendo que hay otra forma de entender la energía, otra forma de poder entender la eficiencia energética en Gran Canaria, pero me da a mí que podrán, porque es que hay un rodillo tremendo que viene tutelado por el gobierno de Canarias y que posiblemente llegue a arrasar. ¿Qué voy a comentar sobre del Goro? Sigo pensando que lo que necesitamos son árboles y no plantas de gas. Y lo que necesitamos son playas limpias y no plantas de gas. Lo que necesitamos es más atención al ciudadano y no plantas de gas. Necesitamos más jardines y no plantas de gas. Esa es la historia. Necesitamos más atención a nuestros espacios arqueológicos y no plantas de gas. Espacios arqueológicos que en Telde están abandonados absolutamente todos. O sea, cuando nosotros nos llamamos las manos a la cabeza porque deterioran balos, es que deterioran balos en Ingenio, deterioran Cuatro Puertas en Telde, deterioran en todos los lados, porque no hay ningún plan. No digo que haya algún control de vigilancia, es que tendría que haber un plan que permitiera dignificar todo ese pasado canario que nos significa, y sin embargo nos preocupamos de historias como esta que no tienen ningún sentido en pleno siglo XXI. Vamos a hacer una pequeña parada para publicidad, pero enseguida volvemos y seguimos hablando sobre el medio ambiente.
Hola, amigos y amigas. La Verdad del Barquero en Clave Canaria va a estar con ustedes todos los jueves en riguroso directo a las 9 de la noche durante hora y media. Vamos a tratar temas laborales, sociales, económicos y políticos y, por supuesto, con intervención directa de ustedes, que nos pueden llamar en directo para hacer preguntas a nuestros invitados. Todo ello en Canal 4 TV. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Ya a la venta. Hola, soy Débora Peredo. Y yo, Abraham Almagro. A partir del 12 de enero les esperamos todos los viernes a las 4 de la tarde aquí, en Canal 4 TV. Quiéreme Libre, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. No te lo pierdas. La igualdad es un asunto de todos. Hola, soy María Afonso. Y yo soy Jesús Cisneros. Les invitamos a un nuevo programa, Mar de Fondo. Donde hablaremos de las particularidades del mar Canario. Como las arenas de nuestras playas. La contaminación, cómo le afecta a nuestras costas. Tiburones. Y finalmente hablaremos de muchos temas sobre microorganismos, plancton y otras cosas interesantísimas de nuestro mar. Todos los martes a las 6 de la tarde en Canal 4 TV, Mar de Fondo. No se lo pierdan. Gracias a los miles de espectadores que nos acompañan cada día. Rompemos límites y expandimos horizontes. Canal 4 Televisión, estamos creciendo. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡aú! Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Estábamos con Víctor Macías y José Manuel Espiño del colectivo Turcom. Estábamos hablando del gas y ahora quería preguntarle a Víctor. Turcom presentó el pasado 26 de diciembre las alegaciones a dicha planta respaldada por 3 pilares básicos. ¿Nos puedes explicar estos pilares? No estoy muy puesto con esos temas, no sé si tú lo llevas mejor, José Manuel. No, Tengo apuntado, que los 3 pilares básicos que un poco defendía Turcom es la lucha contra el cambio climático, el nuevo modelo productivo y energético y la democratización del sector energético. Claro, vamos a ver, te comentaba que, y esto es bueno para un siguiente programa, te comentaba que dentro de Turcom estamos trabajando por secciones. Eso es un placer y sobre todo es eficiencia, es como hoy. No es necesario que estuviéramos 4 cuando podíamos estar 2 personas.
Y es fundamental, porque hablamos de compañeros que trabajan igual que nosotros en plan altruista y que todos tienen su trabajo y todos tienen sus obligaciones familiares. Uno de los compañeros que iba a venir, que era Gilberto Martel, el ingeniero, era el que verdaderamente está llevando todo lo que es la temática del gas. Posiblemente, por demás, es un tema de él, una vez que él está trabajando en campos de energía alternativa, en campos de reutilización y reciclaje de las aguas, en proyectos además con otros archipiélagos de la Macaronesia, auspiciados por el gobierno de Canarias. Entonces, digamos que es un tema que verdaderamente se lo dejamos llevar a él. Pero en las líneas que estás comentando hay dos cosas que son claras y son obvias en la defensa de Turcón. La primera es un modelo energético obsoleto, pero es que a todas luces, la dependencia del petróleo, la dependencia del gas y la dependencia de combustibles fósiles nos ha llevado a lo que tenemos ahora. Lo que es increíble es que no seamos capaces de ver, independientemente del poder económico tan brutal que tiene que haber en continuar con todo esto, y poder económico al que se venden los gobiernos de los diferentes países, en este caso estoy convencido que también el gobierno canario, en que no se den cuenta de que verdaderamente todo lo que está sucediendo a nivel climático ha sido acción humana. Es que no lo dice un profesor del Esteban Navarro, es que no lo dicen 4 miembros del colectivo ecologista Turcón, lo dicen centenares de científicos de todo el planeta que son expertos en la temática, y que además lo dice la realidad. Es obvio que lo que vemos de desastres naturales no tiene parangón en la historia reciente. Los incendios continuados y dantescos que se dan en Estados Unidos no son históricos, han pasado en los últimos años continuamente. Todos los fenómenos de tornados, ciclones, están sucediendo ahora. El aumento de temperatura, de que, por ejemplo, te voy a contar una realidad. Yo me fui para Galicia el 15 de diciembre a pasar unos días con mi familia y a estar con mi madre. Bueno, pues hasta el 15 de diciembre no había llovido ni una gota en Teror. Yo, que llevo siendo Teror los últimos 30 años, eso no lo recuerdo jamás. Yo recuerdo un Teror con nieblas, un Teror como está ahora porque ha empezado a llover. Donde la gente no sabía cuándo iba a poder plantar las papas, porque estaban asombrados. No es normal que pase el invierno, que empiece a irse el invierno, se había ido todo el otoño y sin embargo no había habido ninguna gota de lluvia. No somos capaces de leer que algo está sucediendo. Y sabemos que una de las razones es esa segunda capa, que no es protectora de la Tierra, que es la que está creando un efecto invernadero. O sea, nosotros tenemos una capa de residuos alrededor de los componentes del dióxido de carbono que no dejan que los rayos de sol vuelvan a la atmósfera como rebotaban y vuelvan de nuevo a rebotar en esa capa para volver a la Tierra y calentarla. La realidad es que nosotros tenemos un efecto invernadero brutal. Ese efecto invernadero no ha bajado no por culpa nuestra, sino ha bajado porque todos los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo están funcionando así. No debemos nosotros, como decía Víctor, auspiciar que seamos unos más en esa lucha. Máxime cuando es increíble, cuando tú miras el ranking de plantas termosolares, de plantas de generación eólica, no estamos en la cabeza de Europa. Yo qué sé, estoy convencido que hay más aerogeneradores en toda Galicia, en cualquier provincia de Galicia, teniendo menos condiciones de viento, o Alemania teniendo menos condiciones de sol. O sea, lo sabemos todos. ¿Qué sucede? Curiosamente, Alemania, está donde está, con el clima que tiene más producción fotovoltaica que España. Explíqueme usted eso. Claro. Es un poco el mundo de locos. Claro, no es el mundo de locos cuando te comentaba y cuando comento a los que nos están viendo, a los televidentes, una realidad. A nadie se le ocurre, a no ser que esté muy mal de la cabeza, en el sentido de que no sea capaz de darse cuenta del error tan grande que hay en una medida de ese tipo, que alguien pueda ponerle un impuesto al sol. Es como si ahora de aquí en adelante nosotros dijéramos que según vayamos al lugar determinado de Gran Canaria, vale más dinero respirar o no, porque si respiras en la cumbre vas a tener mucha más salud por estar respirando aires esenciales del Pinar. Bueno, pues eso que uno dice, bueno, creo que a nadie se le puede ocurrir. Sí, se le ocurre a la gente, se le puede ocurrir todo. Y cuando nosotros somos capaces de pensar que el sol no es un bien común, que el sol vas a tener que pagar por recibirlo, pues, aunque parezca anacrónico, sería lo mismo que decir, según el grado de color que tenga tu piel, pues tendrás que pagar por los rayos de sol que estás tomando en Canarias y por lo tanto te estás tonificando y cogiendo salud a cuenta de algo que es privado, la misma dinámica. Entonces, cuando somos capaces de pensar que podemos poner una traba absoluta a través de un gobierno de España para que la gente pueda trabajar y abundar
en lo que es el desarrollo de las energías alternativas, que era el viento y el sol, y a nivel personal tú no puedes tener una autonomía energética, ya está. Ahí ya empieza la primera trave. La segunda es los poderes fácticos, que son capaces de plantear que las fósiles hay que seguir con ellas. Decía Víctor una reflexión muy importante ahora con el transporte, y es que todos los coches son fósiles. Se controla, no, pero ahora viene el coche eléctrico. No, el coche eléctrico está enchufado a una central térmica para producir electricidad. Hombre, no nos engañemos. No, pero yo no contamino. Usted está contaminando aunque en su coche no salgan humos. Esa es una historia que mucha población cree que no. O sea, yo lo he oído de mis propios compañeros del colegio, del instituto, cuando decían, no, yo el siguiente coche que voy a tener es eléctrico, porque estoy ya cansado de contaminar. Te digo yo, ¿dónde está la historia que le han vendido a este señor, a esta señora, para que piensen que el coche eléctrico es un coche solar, que tiene una placa arriba y funciona con eso solamente? Que las baterías que te están poniendo ahí hay que recargarlas. Permíteme un inciso con el tema eléctrico que ahora recuerdo. Quiero decir que siempre envidiamos lo que se hace en ciertos sitios privilegiados del mundo, ¿no? Mira, qué bien lo hacen allá, qué bien lo hacen acá. Como si aquí no supiéramos hacer nada y no tuviéramos idea, la más mínima idea. Un inciso con lo que dice José Manuel. Aquí, desde hace unos años, el gobierno de Canarias está intentando hacer desaparecer el Instituto Tecnológico de Canarias, el ITC, que entre otras sedes, la sede principal está en Pozo Izquierdo, ¿no? Y hace bastantes años, y estoy hablando de bastantes años, el ITC desarrolló un proyecto que se llamaba Hidrobús, que tiene bastante que verlo con lo que está diciendo José Manuel, que es el tema de hacer, entre las energías renovables hay diversas soluciones. Está el eléctrico, pero también hay otro que se llama la pila de combustible, que se basa en el hidrógeno. Cuando tú produces energía eléctrica, bien sea fotovoltaica, bien sea eólica, uno de los problemas que tiene es el almacenamiento para cuando o bien no hay viento, o bien no hay horas de luz que lo produzcan. Y para eso normalmente hay dos soluciones. Una, la que se va a construir ahora en Chirasoria, impulsar el agua a una cota elevada cuando tiene bastante energía y dejarla caer cuando no la tiene. Y la otra es la producción de hidrógeno, que el hidrógeno, para quien sepa un poco del tema, es una energía infinita. El aire y los mares están en cantidades inconmensurables de hidrógeno. ¿Cuál es el problema? Que no metes un tubo ahí y sacas el hidrógeno. Ahora mismo hace falta más o menos la misma energía que produce el hidrógeno, obtener, decantar el hidrógeno. El ITC desarrolló un proyecto que, usando los aerogeneradores, la energía limpia de los aerogeneradores, con agua, decantaba el agua, separaba el oxígeno, las dos moléculas de oxígeno por un hidrógeno, y eso se almacenaba y servía para alimentar guaguas prototipo que iban a ser de Salcay y después de Global, para tener todo el conducto, que es a lo que se refiere José Manuel, desde el origen limpio. ¿Qué hizo el gobierno de Canarias? Meterlo en un cajón y olvidarlo y hacerlo desaparecer. Han desarrollado incluso sistemas para desalar agua para los países de África, como si nosotros no necesitáramos, como cualquiera, eso también, usando energía eólica por el mismo procedimiento. Y si quieres ver esto funcionando, se lo digo a los oyentes, basta que acudan al Museo de la Ciencia en Elder y tienen una maquetita que funciona muy bien, que se enciende un bombillo, debajo hay una placa, hay una cantidad de agua, y cuando se enciende el bombillo, que tú pulsas el botón, llega la alimentación fotovoltaica, llega el agua y empiezan a salir burbujas por esta columna de oxígeno y de este hidrógeno, y al final hay un tubito y está la llama ardiendo del hidrógeno, ¿no? Que mueve lo que sea, ¿no? Entonces hay soluciones, incluso hay soluciones desarrolladas aquí, lo que pasa es que no quieren que funcionen. Volvemos a la política de intereses. Sí, efectivamente. Dentro de la materia del gas, también Turcom pone especial interés en la seguridad, porque según tengo entendido, las normativas internacionales, europeas y norteamericanas, sobre instalaciones de gas licuado, exigen que se respeten distancias de seguridad entre una terminal de gas y los núcleos de población más próximos. Entonces... Lo que te dije es muy importante. Yo creo que sería interesante el contacto con los técnicos que llevan el tema en Turcom, y tendrás una específica, pero de todas formas me hace mucha gracia, porque esas normativas solamente se tienen en cuenta cuando es interesante. Y te digo por qué. Yo era muy pequeño, y tengo 61 años, yo era muy pequeño y recuerdo que jamás una gasolinera podía estar en un núcleo poblacional, dentro, en el medio, porque cualquier problema, por mucha seguridad que tengas, si pasaba algo, volaba toda la población. Bueno, pues hoy por hoy se siguen instalando gasolineras dentro de núcleos poblacionales. O sea, algo que yo pensaba que eso no pasaría. Digo, no, queda
las que veo cerca, mira, el Calero, no deberían haber dejado crecer toda la población del Calero, porque yo empecé a dar clase cuando todo eso eran campos de alfalfa. Sí. O sea, no existía ni siquiera el centro médico que hay por arriba. Y de hecho el Esteban Navarro estaba en lo que le llamaban un RAN, que era donde está ahora ciclos formativos del instituto. O sea, yo empecé cuando el Calero era una enorme zona con campos de cultivo, solamente existía la cantera principal. La verdad que era una preciosidad, unos recuerdos muy bonitos. Esa zona se urbanizó en plan bestia y posiblemente ahora tiene los problemas de tráfico por esa urbanización sin sentido muchas veces, pero la realidad es que yo veía crecerla, pero no pensaba que jamás en ese solar que podía quedar pudiera haber una gasolinera. Hay una gasolinera ahí, hay una gasolinera en el Calero Alto cuando estaba todo fabricado alrededor, y por todos lados. Entonces, yo me pregunto, si esto sucede, es que si hay normativa que habla por ser un elemento peligroso, hay que darse cuenta que almacena unas cantidades enormes de combustible, por mucha seguridad que tenga, porque eso, la seguridad se acaba en el momento en que, por ejemplo, hay un atentado, y la gente no piensa que eso puede suceder en cualquier momento, o un fallo humano que consiste como en determinado no controlas algo, o no se sabe lo que puede suceder. ¿Por qué se coloca en el centro? Pues se coloca en el centro porque hay otras medidas y otras razones que obedecen a criterios normalmente económicos, de intereses, de favores que se deben, y entonces se va a colocar ahí. Lo mismo pasa con esto. O sea, vamos a ver, yo creo que la razón de que los industriales del Goro estén totalmente en contra, en primer lugar, y que lo consideren además innecesario, porque no lo necesitan ahora mismo, es el hecho de que verdaderamente, posiblemente el valor de la zona industrial como tal, el suelo de cada industria va a bajar. O sea, vamos a ver, es que es obvio. O sea, en el momento en que tú tienes un elemento ahí que puede ser susceptible de un potencial peligro, de que puede suceder algo, pues no tiene el mismo valor. O sea, me voy a Arinaga, me voy a otro lado. Sí, y desconociendo las zonas de seguridad, porque estamos imaginando que mejor una gasificadora necesita, si las desconozco totalmente, pero en un espacio mucho más amplio de lo que pienso yo, para cuanto más estar a un centenar de metros de las industrias más cercanas. Me imagino que bueno, lo que tendrán que hacer en su momento, y en este caso los colectivos privados, ya no Turcón, porque a fin de cuentas no puede llegar a todos los sitios y menos no tiene capacidad además de trabajo jurídico y de denuncia, es que yo animo a todas las instituciones y todas las corporaciones, instituciones y empresas privadas que se vean con esto perjudicada, que denuncien y que exijan además responsabilidades de quien toma la decisión, que es lo que nosotros no podremos hacer ahora con la dinámica de los árboles, porque era para exigir que cualquier problema que haya de futuro de salud, los problemas que haya de contaminación sobrevenida por la falta de árboles, pues que alguien pudiera ser responsable, que es lo que nos sucede en este país. O sea, te toma la decisión porque tienes un poder efímero de un tiempo, normalmente basado en una falta de conocimientos absoluta. Pero nada más que estudiar y leer los currículos de la gente que muchas veces nos gobiernan y no hay mucha sensatez. No hay mucha sensatez. Entonces, lo único que se le pide a la gente es sensatez, coherencia y participación. Turcón pide esta dinámica que Víctor plantea ahora, que seamos capaces de sentarnos. No somos la única voz que tendría que hablar. Hay las voces sociales que tendrían que comentar. Y entonces, al igual que habrá algunos casos específicos donde el árbol sea necesario talarlo, posiblemente habría que buscar con la persona que se siente dañada cuál sería la alternativa. Porque yo recuerdo otra anécdota muy pequeña con los árboles, y no por irme de los gases. Pero recuerdo que un árbol que se perdió lo talaron en la zona que subía a las medianías donde está el colegio Enrique II. Yo viví por ahí durante 2 décadas en una urbanización que está allá arriba, se llama Lomo Salas. Pues recuerdo que se taló. Y un abuelo que vivía en la zona, y estoy hablando del Lomo Cementerio, le dio por plantar un nísperero. Y en el nísperero cogieron nísperos, pues toda la gente que vivía en aquella zona, o la gente que subía, y él se recreaba viéndolo, porque lo había plantado para tener que comer algún níspero él, pero él tenía que ser muy feliz viendo que la gente podía comer nísperos. Él lo regaba a la mañana, salía allí, y no sé qué habrá pasado con ese árbol, ni con el abuelo aquel. Pero sí recuerdo yo como una imagen muy bonita cada vez que iba yo de trabajar para mi casa, ver el níspero, cómo se desarrollaba, la floración del níspero y después los frutos que iban apareciendo. Entonces yo creo que esa historia es muy importante, que haya otra opinión. En esa opinión va la opinión del que cree que un frutal sería interesante, la opinión de quien quiere que una poda periódica arreglaría el problema que ahora mismo ya es tardío, y habrá quien además se plantee en esa reunión que por qué podar o talar un árbol que no molesta a nadie, como Víctor acaba de comentar, y como hay fotografías de muchos árboles que no molestan absolutamente a nadie y se han talado. Y otra de las cosas que tienen que saber los vecinos es que a mí me sorprendió hace ya muchos años. Yo vivía en un sitio y después vendí para venir aquí al centro de Telmo con los chiquillos, y
y después cuando tasan, cuando viene el tasador a tasar la propiedad, no basta que tú le digas, mira, está en buen estado de conservación, tiene tantas habitaciones, no. Tasaba lo que había alrededor de la casa o lo que había alrededor de tu vivienda. Sí, y una de las cuestiones que miraba era el tema del arbolado, del ajardinamiento. Eso confería valor si lo había y quitaba valor si no lo había. Si te fijas, las zonas residenciales, las zonas privilegiadas, y aquí en cualquier sitio, se caracterizan por estar muy ajardinadas, muy ajardinadas. No tienes más que ver Tafira, cualquier zona de ese género, los chalés, la vivienda, árboles, árboles y más vegetación. De hecho, se construyen directamente donde hay vegetación para ahorrarse plantarla en sitios donde no la hay. Significa eso que a más quites lo verde, peor también para tu propiedad, peor también para tu entorno. Telde, junto con la villa de Agüimes, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna, forman parte del Pacto de los Alcaldes. ¿En qué consiste dicho pacto? ¿Tú sabes en qué es? Bueno, lo estaba viendo yo ahí. No había visto nada en la prensa, ya te digo que leo muy poco, pues si te sea un error, pero me permite estar muy limpio en mis ideas. Si el pacto es para tomar medidas, si es un pacto contra el cambio climático, si es un pacto para hacer ciudades más sostenibles, si es un pacto por tener ciudades más armónicas, cuando hablamos de exteriores más armónicas con el medio, con mayor protección de su territorio, con mayor cantidad de playas limpias que no de banderas azules, yo diría que esos pactos son muy interesantes, y esos pactos me encantaría y estaría muy orgulloso como ciudadano de Telde de que lo haya firmado nuestra alcaldesa. Lo que yo querría es ver si en esos pactos hay una letra pequeña donde pone: para eso lo que tenemos que hacer es abandonar nuestras carreteras, cortar nuestros árboles, abandonar nuestras playas, abandonar nuestras zonas verdes, dejar que sequen las zonas que tenemos ya consolidadas como zonas verdes en Ginamar, por poner un ejemplo, abandonar nuestro patrimonio arqueológico, que es como dice Víctor, un plus de calidad y de valor para un municipio. Entonces, y yo estoy convencido de que todo lo que acabo de comentar no viene en ese pacto que han firmado. Es un pacto por la sostenibilidad, sin conocer el sentido del pacto. Es un pacto que plantea una ciudad de futuro, una ciudad que procure, aparte de la prosperidad de su ciudadanía, procure una mayor calidad de vida. Y esa calidad de vida va por un planteamiento muy serio de qué quieres y de qué municipio quieres tener y qué valores en este momento tienes que hay que proteger. En Telde llevamos años pretendiendo que ya los poquitos árboles, porque han desaparecido la mayoría, y todos tenemos en memoria muchos que te hacen llorar por dentro, los árboles singulares de Telde, los árboles que formaban parte de la niñez de Víctor, porque yo no tengo esa niñez aquí en Canarias, pero tengo los compañeros que sí lo han tenido, y los dragos de Arnau desaparecieron, dragos centenarios. Y como esos dragos centenarios ha desaparecido el drago de la casa de Condal. Y pongo los ejemplos de un drago tan emblemático, de esos dragos de 200, 300, 400 años, para que te haga la idea de lo que ha desaparecido. Y han desaparecido, y yo sí puedo decir una cosa, la imagen que tengo cuando llego aquí en los años 77, 78, recuerdo una entrada por el Puente de los Siete Ojos con un palmeral increíble, alto, posiblemente de un centenar de palmeras. La pregunta que yo me hacía el otro día en algún programa de radio era: ¿quedarán apenas 20 de esas palmeras centenarias que enardecían y brillaban altivas en el barrio de San Francisco? Era la entrada de la capital, la entrada de ese barrio de San Juan. ¿Quedarán? Yo recuerdo que la última que se defendió no la defendió ninguna institución, ninguna corporación, ningún ayuntamiento, pues la tuvo que defender nuestro presidente, colgándose de la palmera, jugándose la vida, porque encima la actuación que sobre él se intenta hacer es arrastrarlo para abajo, o sea, con una dinámica que dice tú, pues sea posible, y al final son los vecinos, de nuevo los vecinos, que se enteran en ese momento por una acción de una persona, los que defienden de que esa palmera no hay que talarla. Esa palmera, pues, afortunadamente está ahí, y una palmera que nos pasa a todos en edad, son palmeras centenarias. Entonces, esa sensibilidad es lo que va unido a este pacto, y yo querría que esa parte de la sensibilidad, para después poder desarrollar lo demás, para tener mucha sensibilidad, que esa sensibilidad fuera lo primero que llegara a ese pacto de alcaldes. Estoy convencido que esa misma sensibilidad no la tienen los otros municipios que acabo de comentar tú ahora, que la que está teniendo Telde en este momento, porque esto es una insensibilidad. En relación a eso, lo que dice José Manuel, el pacto de alcalde, que es lo de grandes ciudades,
No sé si recordarán cuando te incorporabas a la rotonda principal de Telde, viniendo de la avenida principal desde abajo de la Gran Canaria 1, y durante mucho tiempo hubo un cartel ahí en el solar que a veces sirve de aparcamiento, Telde, tu gran ciudad, hasta que el cartel acabó reviniéndose de roñoso que estaba, y la gran ciudad cada vez era más espejo, o sea, el cartel era espejo de la ciudad que vivimos, o sea, menos gran ciudad porque es puro escaparate, ¿no? La cuestión, y hay una fuerza política que no voy a nombrar, que ha propuesto ahora con la reforma pendiente del Estatuto de Canarias que se incluya en los epígrafes del Estatuto de Canarias el derecho al medio ambiente en el Estatuto de Canarias. Víctor, José Manuel, hemos llegado al final del programa. Yo quiero recalcar este no al gas, a la planta de gas, y esta reivindicación por el cuidado de la vegetación, y que a ver si entre todos, la población y también los políticos, que al fin y al cabo son los que hacen la norma, se conciencien de lo importante que es la vegetación en los núcleos urbanos también. Muchas gracias, Víctor, José Manuel. Muchas gracias a ti, y hasta cuando queráis. Estamos aquí. Y a todos ustedes, pues les emplazo para el próximo jueves aquí en Canal 4 TV en Los Profesionales. Hasta la semana que viene.